de dejar es la plaza cívica. Es el área donde realizamos diversas actividades, talleres, conferencias, obras teatrales, conciertos, etcétera. Básicamente es esa área. Originalmente fue la fosa común, porque durante el inicio de la Ciudad de México, o en los inicios más bien, esta ciudad fue atacada por diversas epidemias, entre ellas las del cólera, porque como podrán imaginarse, pues no existía un sistema de drenaje adecuado y entonces las aguas negras andaban por todos lados, generaban muchas epidemias, entre ellas la del cólera. Así que cuando se abre el Museo Panteón de San Fernando, el Panteón más bien, no era un museo, se genera también la posibilidad de que se abra precisamente esa área. Originalmente no estaba abierta, es decir, nada más existía esa área, que es el panteón. Este panteón se divide en 3 secciones. Esta área donde estamos es el Panteón Grande. Del otro lado del arco, ¿sí?, está lo que conocemos como el Panteón Chico, y precisamente la fosa común. Si me siguen, por favor. Aquí dentro de este panteón, que es un panteón que fue construido a finales del siglo XIX, podemos encontrar tumbas precisamente de ese periodo, entre nichos. Además, también podemos encontrar a muchos personajes que hicieron cosas muy valiosas por la nación y que escribieron su nombre en la patria. Por ejemplo, tenemos a Martín Carrera, ¿sí?, el hombre por el cual está el famosísimo metro. Este es el mausoleo del general Martín Carrera, ¿sí? Es un mausoleo que está cubierto con cantera, ¿sí?, rosa y gris. Ajá. El general Carrera fue un general que se convirtió en presidente de nuestra nación, ¿sí? Y entre las cosas más importantes que trataba de hacer era unificar a las dos corrientes, a las dos facciones, porque recordemos que mientras Benito Juárez era, se encontraban las dos facciones, liberales y conservadores, durante ese periodo, que generó una de las famosas guerras, la Guerra de los 3 años. Además, también cuando Benito Juárez era presidente, también tuvimos aquí la intervención francesa. Pero bueno, retomando a Martín Carrera, él intentó unificar ambas facciones, a los conservadores y a los liberales. Para su mala fortuna, no fue lo que él esperaba, que generó de nueva cuenta un estallido entre ambas facciones, porque por un lado algunos querían que las cosas no cambiaran demasiado, otros sí, en fin, eran facciones pues en algunos aspectos irreconciliables. Entonces Martín Carrera lo que trató de hacer fue precisamente conciliar eso, pero como no pudo hacerlo, pues se tuvo que retirar del cargo de la presidencia, ¿sí? Se retiró a una vida privada y bueno, al fallecer él es sepultado aquí, y aquí construyen el mausoleo, bueno, no solo para él, sino también para su familia. Aquí se encuentran varios de sus familiares, incluyéndolo a él mismo, ¿sí? También aquí podemos encontrar mucha iconografía, porque recordemos que la iconografía es sumamente importante. ¿Y qué podemos encontrar? Este es un elemento que vamos a encontrar constantemente. Miren, no sé si podemos ver la antorcha que se encuentra encendida hacia abajo. La podemos ver aquí y en otras tumbas. La de acá atrás, por ejemplo, también tiene. No sé si lo podemos ver. Está allí. Ese es un icono que se encuentra repetido constantemente en muchas de las tumbas que se encuentran en este lugar. Y muchas de las personas, los estudiosos precisamente de la iconografía mortuoria, aseguran que representa precisamente que una vida se extingue en esta vida, vaya la redundancia, pero que se enciende en otra vida. Porque recordemos que muchas culturas, muchas civilizaciones creen que existe una vida más allá después de la muerte, ¿sí? Entonces básicamente es una representación como esa. Además también podemos encontrar, esto lo vamos a ver constantemente en muchas tumbas. No sé si logramos observar en la parte superior, hay un reloj de arena con alas. ¿Sí se alcanzamos a ver? ¿Lo alcanzas a ver? Ese símbolo también lo vamos a ver repetido constantemente. Y es un símbolo que representa precisamente que el tiempo se va volando, ¿sí? Es importantísimo tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando este panteón fue abierto, se encontraba precisamente en el intercambio entre la religión y la no religión, es decir, las cuestiones laicas, que fueron promovidas precisamente por Benito Juárez y otros presidentes de la época, ¿sí? El quitarle el poder a la iglesia, es decir, poder económico, porque
juego, ¿no? Poder adquisitivo, inclusive hasta poder político. Sí, recordemos que eso era un factor por el cual la iglesia tenía mucho poder. En este lugar estuvo sepultado el general Ignacio Zaragoza. Y digo estuvo porque ahora, bueno, no sé si ustedes lo sepan, se encuentra sepultado justo entre los fuentes de Guadalupe y Loreto, allá en el estado de Puebla, a donde ocurrió la famosísima batalla del 5 de mayo. ¿Sí? El general Ignacio Zaragoza nació precisamente en San Antonio, Texas, en Bahía del Espíritu. En realidad, bueno, ahora ya no sería mexicano, ¿no? Más bien sería estadounidense. Pero en ese periodo, Texas pertenecía a territorio mexicano. ¿Sí? Y entonces, este hombre se convirtió, de entrada, para ese periodo, hay un factor importante. Y eso lo vamos a ver en muchos de los personajes que están sepultados aquí. Las personas eran o tenían ciertos rangos militares o rangos importantes a temprana edad, muy jóvenes, porque las personas morían muy jóvenes también debido a las epidemias que les comentaba hace un momento, ¿sí? Es decir, a los 40 o 50 años ya debían haber tenido hijos, debían haber hecho una fortuna para poder retirarse a vivir los últimos años, porque las personas morían entre 60 y 70 años por las epidemias y cuestiones de salubridad, ¿sí? Porque recordemos que la medicina en ese tiempo no estaba tan avanzada, entonces eso generaba una mortalidad impresionante. Entonces el general Ignacio Zaragoza, aproximadamente a sus 20 años, era general y fue precisamente cuando enfrentó a uno de los ejércitos más poderosos, el ejército francés. ¿Sí? Y bueno, cuando él fallece aproximadamente un mes después de la famosa batalla, a causa de fiebre de tifoidea. Qué sorprendente, ¿no? En la batalla no recibieron una sola bala y lo mata una fiebre. Y bueno, fue traído aquí a San Fernando. Y aquí también tenemos mucha iconografía importante, ¿sí? Por ejemplo, podemos notar cañones invertidos que simbolizan precisamente que la batalla ha concluido. Estos cañones están hechos de bronce, ¿sí? Fueron traídos desde Italia, desde Niza, Italia, y precisamente para representar eso. Las águilas también están hechas en bronce y fueron traídas desde el mismo material, desde el mismo lugar, perdón. Obviamente son el escudo nacional y precisamente tienen también una iconografía. El águila con alas extendidas es el águila imperial, ¿sí? Esa águila únicamente se les da a ciertos personajes que han hecho cosas sumamente importantes por la nación, pero además representan la libertad y la independencia de la patria. La serpiente, que contrariamente a lo que representa en el escudo nacional, también tiene una iconografía porque representa precisamente que está acabando con el mal que puede acechar a nuestro país. ¿Sí me explico? Además, también podemos notar en la parte superior, no sé si lo notas, hay una corona de olivos que precisamente se le da a los héroes, ¿sí? Y en la parte más arriba, justo en la parte que está abajo del busto, ajá, exactamente, ese búho es un icono que viene desde el periodo griego. Ajá. Atena, que es la diosa de la guerra inteligente, entre sus mensajeros contaba con búhos. ¿Sí? Los búhos, por eso precisamente se les atribuye la sabiduría. Pero existían diferentes tipos de búhos. Tú sabes, en la actualidad sabemos que existen búhos blancos, búhos negros, en fin. El búho que normalmente se le atribuía a la guerra inteligente era un búho color blanco. Y precisamente a él se le da ese símbolo por su capacidad analítica y la estrategia para poder vencer a un ejército tan poderoso. ¿Sí? Desafortunadamente, como les comento, ella no se encuentra aquí, pero estuvo sepultado precisamente allí. ¿Sí? Ahora, esto es importante. La diferencia entre un panteón y un cementerio es que que es un panteón, tiene algo importante. Los cuerpos no están sepultados o no estaban sepultados como la mayoría, es decir, todos en la parte baja del piso. También se sepultaban en la parte baja, pero algunos cuerpos se sepultaban a nivel del piso y sobre el piso. Podemos notarlo en esta tumba, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, se construían mausoleos superiores. Hay cuerpos sepultados abajo, a nivel del piso y sobre el piso. ¿Sí me explico? Ahora, en la actualidad, eso ya no se hace, precisamente por cuestiones de salubridad. ¿Sí? Bueno.
Aquí tenemos a Manuel Ruiz, perdón. Este hombre trabajó junto con Melchor Ocampo, ¿sí? Y precisamente entre él y Melchor Ocampo es que decidieron que la legislación debía llevar nota o cuenta de los aspectos más importantes de la vida de una persona: su nacimiento, su matrimonio y su fallecimiento, ¿sí? Manuel Ruiz gestionó precisamente la parte del matrimonio, pero como todos sabemos, un aspecto jurídico necesita un fundamento, y es muy importante porque no puedes hacer algo sin justificarlo. ¿Sí me explico? Es como cuando alguien te deja una tarea, es decir, te dejan una tarea pero tiene un fin, te lo justifican diciendo, por ejemplo, pues visita, por ejemplo en este caso visita el museo porque puedes aprender más, ¿sí? Es importante llevar otro tipo de actividades extracurriculares, les hace una justificación. Pues a ellos también se les exigía una justificación. ¿Y cuál fue la justificación? En la antigua, bueno, hace no mucho tiempo, se les leía a las personas que se casaban por el civil una epístola que se conoce como la epístola de Melchor Ocampo, sumamente famosa. Digo, no todos la han leído, pero es muy famosa, es reconocidísima. En la actualidad ya no se lee precisamente por las cuestiones de equidad de género. ¿Por qué? Porque precisamente en la epístola de Melchor Ocampo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se mencionaba que la mujer únicamente debía estar en casa, debía atender a su marido, no podía trabajar, etc. Sabemos que hoy en la actualidad ya no es así, es decir, que muchas mujeres trabajan, tienen la oportunidad de superarse intelectualmente, etc. También mencionaban, por ejemplo, que el hombre debía ser exclusivamente proveedor, no debía trabajar con una mujer, y entonces eso generaba desigualdades. Hoy en día ya no se lee esa epístola por lo que les comento, ¿sí? Aquí tenemos a uno de los hombres que era un patriota en algunos aspectos, pero algunos no lo considerarían así. ¿Sí me explico? Este hombre se llama Tomás Mejía, o se llamaba Tomás Mejía más bien, y es un hombre que era de origen indígena. Pero ¿qué es lo que pasa? A temprana edad, es decir, a sus 16 años, ya era capitán. Es decir, a la edad a la que uno apenas va saliendo de la secundaria ya era general, ¿no? Era impresionante. Pero bueno, este hombre tiene una historia fascinante. ¿Por qué? Este hombre es el encargado de recibir al emperador Maximiliano de Habsburgo, ¿sí? Cuando Maximiliano llega a tierras mexicanas, ahí le dicen que tiene que recibirlo y dar un discurso impresionante. De hecho, le escriben un discurso de 5 o 6 hojas, como las que dan los presidentes, que son grandes, se dan unos chores impresionantes. Pero como él era un hombre, pues no muy letrado, porque era de origen indígena, pues resulta que se pone tan nervioso que lo único que le dice Maximiliano es mi emperador, mi emperador. Y Maximiliano es conmovido por estas palabras. Baja de su palanquín, lo levanta y lo abraza. Y entonces Tomás Mejía le dice que si es necesario, pues moriría a su lado. Cosa que literalmente cumple, porque Tomás Mejía es hecho preso en el Cerro de las Campanas, y allí es fusilado junto con Maximiliano. Pero resulta que lo que comento, era un hombre con mucho amor a la patria. Él buscaba que al tener un emperador las cosas se calmaran, porque les comento, habían dos facciones, conservadores y liberales. Si había un gobernante podría unificar a ambos y entonces la patria podría ser más tranquila. Sin embargo, algunos otros lo consideran un traidor por haber apoyado a un extranjero para dominar al país. Si me explico, es una persona un poco controversial en esos aspectos, ¿sí? Al ser fusilado, pierde todos sus salarios de general, su familia queda en la ruina. Tan es así que su esposa no tiene dinero para sepultarlo. Así que lo tiene sentado aproximadamente 15 días, pero para que no se descompusiera, hay un proceso que se utiliza para la carne. Es decir, le untan mucha sal y así no se descompone. ¿Sí me explico? Pues
Aquí tenemos al general Ignacio Comonfort. ¿Y sabes qué es lo curioso? Hace mucho tiempo, la mayoría de los presidentes eran generales. Es decir, han habido pocos presidentes que no han sido parte de la milicia. La mayoría fueron generales. Y en general Ignacio Comonfort, sí, es de origen poblano, como bien lo dice su tumba. Este general, ¿qué pudo haber hecho para haber pasado a la historia? Bueno, de entrada, él fue uno de los hombres que pugnó precisamente para eliminarle a la iglesia el poder adquisitivo, porque la iglesia tenía un poder adquisitivo enorme. Originalmente, lo que nosotros llamamos diezmo era literalmente que las personas tenían que dar un 10% de lo que tenían de sus bienes. Es decir, si tú eras un campesino, tú tenías que dar el 10% de lo producido por ti, pero no solo el 10% producido por ti, sino que además tenías que dar el 10% producido por tu hijo, por tu esposa, y a final de cuentas, pues no dabas un 10%, dabas como el 50%, 60%, ¿no? Lo cual generaba que la iglesia tuviera muchísimo capital y tenían extensiones de terreno impresionantes. Precisamente la colonia Guerrero, toda la colonia Guerrero era parte del convento de los sacerdotes que se encontraban aquí. Imagínate la capacidad adquisitiva que tenían, los terrenos gigantescos, para que toda una colonia les perteneciera. Bueno, era porque sí tenían con qué, ¿no? Pues resulta que Ignacio Comonfort les elimina eso precisamente. Pero bueno, o teníamos más bien sepultado a Vicente Guerrero. En la actualidad se encuentra en el Ángel de la Independencia, ¿sí? Sí. Vicente Guerrero, como seguramente ya sabes, fue una de las personas que culminó la independencia de México, ¿sí? Junto con Agustín de Iturbide. Vicente Guerrero además fue presidente de nuestra república. Y bueno, esa información ya la conoces. Sin embargo, voy a decirte algunas cosas que tal vez no sepas. Vicente Guerrero, cuando fue presidente, estuvo a punto de ser invadido de nueva cuenta por la Nueva España, porque el Imperio Español no iba a permitirse perder una colonia tan rica como lo era México. Es decir, aunque suene mal decirlo, literalmente era una especie de mina de oro, aunque en realidad producía plata. Es uno de los mayores productores de plata a nivel mundial, aún en la actualidad. Así que, ¿qué es lo que hace el Imperio Español? Envía tropas, y precisamente es Vicente Guerrero el encargado como presidente. Estamos precisamente en el mausoleo de Benito Juárez. Y vamos a comenzar hablando precisamente del mausoleo. Podemos notar que la parte central es una pieza tallada en un mármol carísimo traído desde Italia. Es conocido como mármol de Carrara. Es de los mármoles más puros. ¿Por qué? Porque no tiene vetas. La mayoría de los mármoles tienen vetas. Este es de los más puros. Prácticamente no tiene vetas. Fue traído el bloque y tallado por los hermanos Juan y Manuel Islas, los creadores también del mismo mausoleo. Además, déjame comentarte, podemos ver que quien está recostado es precisamente Benito Juárez. ¿Sabes? Cuando él falleció de una forma tormentosa, debo confesar, porque él sufrió 3 paros cardíacos y como no existía medicina tan adelantada, lo que hacían para regresarlo a la vida era colocar compresas de agua hirviendo sobre su pecho. Imagínate, agua hirviendo sobre su pecho. El tercer infarto ya no lo soportó. Y antes de ser sepultado, sacaron un molde de su busto y es precisamente el que ocuparon aquí. Esta pieza está inspirada en una pieza de otro autor súper famosísimo, Miguel Ángel, ¿sí? El creador de la escultura el David de Miguel Ángel, el pintor de la Capilla Sixtina, y la pieza en la que está inspirada se llama La Piedad, ¿sí? Y además también contiene iconografía importante. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer que vemos aquí representa a la patria, que llora la pérdida de uno de sus hijos más queridos, Benito Juárez. Además, también seguramente tú puedes notar que está cubierto con una especie de tela, que es blanca, que representa precisamente la pureza y las virtudes que tenía Benito Juárez. ¿Sí? Aquí en este mausoleo, que además está inspirado en una de las culturas más reconocidas del mundo, la cultura griega, precisamente el Partenón, son los dos, Juan y Manuel Islas. Son hermanos.
Sí, ellos trajeron desde Italia este mármol, es carísimo. Se llama mármol de Carrara. De hecho, de ese mismo mármol también hay en Palacio de Bellas Artes. Perecieron precisamente durante una epidemia de cólera. ¿Por qué fueron sepultados aquí? Precisamente es por este muro, básicamente, por el que se abre todo el panteón. Es decir, todo el panteón era importante, pero especialmente por este muro, por el que se abre. Recordemos, seguramente tú habrás escuchado, que antes las personas que tenían dinero eran sepultadas dentro de la iglesia. ¿Sí? Pues aquí era igual, pero esta iglesia no lo sepultaba como otras. Es decir, el piso de la iglesia está hecho de madera. ¿Y qué era lo que hacían? Levantaban la madera, colocaban el cuerpo amortajado, pero, tú sabes, cierto tiempo después genera, proceso de descomposición natural, y las personas cuando entraban, pues obviamente percibían el aroma. Eso generaba una de las epidemias, o las epidemias. Así que esta es la parte detrás de la tumba de Vicente Guerrero. Pero aquí está su esposo, Dolores Guerrero, que además ostentaba el mismo apellido, Guerrero, pero ella es su esposa. Y aquí está el ancla del barco, el Colombo. No sé si la alcancemos a ver. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Esta ancla es el ancla del barco donde él fue traicionado. Además, también podemos notar que como era una persona importante de la independencia, se le envió a construir precisamente, esta iconografía. ¿Sí la podemos ver? Los laureles, que únicamente se les da a las personas que hicieron algo sumamente importante por la patria, y además un escudo de armas, porque fue presidente. ¿Lo notamos? Sí. Mis preguntas serían, ¿cuáles fueron las costumbres de este panteón? Mira, originalmente este panteón tenía muchas costumbres funerarias. Originalmente hay una sala que se conoce como sala de responso, que hoy en día es una pequeñísima sala que está homenajeando a los hombres de la Guerra de los 3 Años y la Guerra de Reforma. Allí originalmente llegaba el cuerpo, se depositaba durante unos instantes, se hacía una especie de misa, las personas podían pasar a despedirse y después llegaban aquí, eran sepultados. Precisamente antes de que fueran sepultados, esta construcción, por ejemplo, ya debía estar construida y únicamente debía dejar el espacio abierto para que el cuerpo pudiera ser depositado e inmediatamente sellado. Se debía sellar herméticamente para evitar epidemias, que es como te comento, porque las epidemias generaban problemas impresionantes. ¿Sí? ¿Y cuál fue la última persona que ingresó a este panteón? Mira, la última persona en ser sepultada fue Benito Juárez. Pensar que bueno, yo estoy aquí dentro del panteón, estoy en el museo.
¿Por qué no me lo vas a mandar así? Párate allí y señala la bandera de Estados Unidos.
Por allí. Nadie me puso esa